Curiosidades de la historia, las abrimos aquí, como siempre, con nuestro especialista Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. El mundo de los animales. Hoy vamos a analizar el mundo de los animales, animales como elementos sagrados. Sí. Hace 2000 años, en el mundo clásico, en la época romana, bueno, nosotros, es una tendencia de muchísimas personas, una tendencia muy habitual, humanizar los animales, humanizar sus comportamientos. Antiguamente quizá llegaba un poquito más lejos, ¿verdad? Los divinizaban. Sí, les divinizaban como abstracción, pero Exacto. Incluso a veces al animal en concreto. Y lo que encontraban en los animales eran metáforas, ¿verdad? Casi, Sí. de significado. Por ejemplo, el águila, si volaba, es que era el dueño, o era el animal que Claro. llegaba más alto, ¿no? Claro, porque además el águila no solo vuela, es que prácticamente, por lo menos en Italia, no hay ningún pájaro que pueda con un águila. Ujú. Entonces, no solo es que vuele, es que además es el animal más poderoso, ataca desde arriba, igual que el rayo, igual que el arma de Júpiter. Entonces, es verdad que muchísimas culturas han visto en el animal, en determinados animales, símbolos totémicos. Uno quiere ser como el toro porque quiere tener su fuerza, uno quiere ser como el león porque quiere tener su fiereza. Eso es algo no solo romano, sino prácticamente universal. Además, hablando de Roma, la figura de la loba es fundamental, que es Sí. uno de los animales que repasamos contigo. Ya Sí. están desde la fundación. Y tiene mucho significado, y también ha habido muchas dudas, ¿no? Sobre el origen de esa imagen de la loba, Claro. amamantando, que si era, bueno, pues algo que partió de Grecia con un significado muy especial, pero con el tiempo, eso sí fue así, se perdió, ¿no? Sí, se decía que como la loba es un animal cruel o que tiene esa fama de cruel, incluso en la península ibérica parece que en el ámbito íbero es un animal con carácter apotropaico, un animal terrible que aleja el mal. Se consideraba que la leyenda de Rómulo y Remo, amantados por una loba, era una especie de insulto a los romanos, porque claro, los griegos les ven como unos advenedizos, unos aquí que sí, son muy fuertes, pero son una especie de paletos, por así decirlo. Sin embargo, no es tan cierto. En latín, loba, lobo, lupus. Por algo se le llama a determinados lugares llenos de luces en las carreteras nacionales lupanares. No, como no suelo ir por carreteras, ¿no? Yo voy por ciudad. Pues, Sí, pero están a ambos lados en algunas con excesiva no me frecuencia. fija. Pues sí, efectivamente, Claro. lupa es loba. Ujú. O también prostituta. Por eso se dice que cuando Rómulo y Remo fueron amamantados por... Eso además nos lo dice Dionisio de Halicarnaso. Dionisio de Halicarnaso es griego, claro. Ujú. Nos comenta que esa loba podría ser la esposa de Faustulo, que es el pastor que la recoge, es decir, una mujer que es prostituta, con lo cual redundaríamos en el insulto a los romanos. En algunos países, afortunadamente en el nuestro ya no, pero el águila formaba parte del escudo, o por lo menos determinado águila o determinado tipo de águila en países como Estados Unidos también, y en muchos otros lugares y en muchos otros periodos de la historia. Sí. Todo esto tiene un origen, el hecho de que aparezcan tantos águilas en tantos países y en tantos escudos a lo largo de la historia, tiene el origen en el mundo romano también. El águila en concreto, sí. Ujú. El águila, desde un primer momento, como digo, los griegos ya lo habían asimilado a Zeus, era el animal mensajero, era el animal, digamos, que se vinculaba también a la monarquía y al poder, y los romanos lo fueron adoptando. Con el tiempo, Carlomagno recuperó ese símbolo y, por ejemplo, lo podemos ver en Toledo, en la famosa águila imperial de Carlos V. Es eso, es un águila y encima bicéfala. Ujú. Y al águila además se le daba pues una serie de significados muy importantes. El que decías, que es el animal, el ave reina de los cielos, Claro. Indiscutiblemente la más poderosa, la más fuerte, por lo menos en nuestro contexto geográfico, pero además tenía una serie de características, incluso le otorgaban entonces dones proféticos. Según lo que hiciera el águila iba a pasar o no pasar una cosa u otra. Claro. Una cosa que hay que tener presente siempre es que en el mundo antiguo los dioses generalmente no hablan directamente con las personas, con el mortal. Por eso tienen a los augures, que ya los habíamos visto. Siempre hablan, digamos, los dioses no hablan directamente con los humanos, no hablan de forma clara, hablan a través de prodigios. Si el águila es símbolo de soberanía, hay que fijarse en lo que hace un águila. Si uno se encuentra, por ejemplo, en la puerta de su casa un águila muerta,
pues no son buenas noticias. Si uno, como uno de los reyes, por ejemplo, que nos cuenta Tito Livio, Dionisio, pues caminando hacia Roma, le quita el sombrero, llega a Roma, el águila vuelve y le tira el sombrero, eso es un símbolo muy claro de que va a ser rey, por ejemplo. Con lo cual, si hay que fijarse en los pájaros, con el águila más, porque tanto lo que haga bueno como lo que haga malo, digamos, es muy extremista en ese sentido. Ha quedado casi muy relegado al mundo del deporte, al mundo del fútbol. En concreto, cuando aludimos a los porteros, todavía se utiliza bastante la expresión el cancerbero. Bueno, sí. La lingüística nos dice mucho de la historia a veces, y el hecho de que esa expresión tenga en su raíz la palabra can, la palabra perro, también lo encontramos el origen de eso en el mundo romano. Sí, el cancerbero era un perro, que era Cerbero, un perro demoníaco de 3 cabezas, con serpientes en el pelo, que protegía las puertas del infierno. Los romanos usaron los perros para proteger sus casas. Lo curioso es que, y suena bastante ridículo, pero ellos tenían sus cartelitos de Cave Canem, que literalmente significa cuidado con el perro, incluso en mosaicos mostrándonos el perro. Es como poner el letrerito de Seur, ¿no?, de protegido por Seur, pues ellos también ya lo usaban. Y protegían también en cierto modo los gansos. Sí, los perros eran muy fieles, pero no tenían, que yo sepa, ningún tipo de celebración, pero ninguno. Sin embargo, los gansos sí, porque según una leyenda que nos recogen pues Tito Livio y algunos otros autores, los gansos salvaron el Capitolio de ser tomado por los celtas de Breno. Los perros estaban dormidos, los guardianes estaban dormidos, y los únicos que se alertaron, y además como son animales que se asustan, digamos, muy fácilmente, los que despertaron a todo el mundo con sus graznidos fueron los gansos. Y por eso en Roma se les dejaba caminar con los desfiles en esta época, además, en las Saturnalias, que eso que todavía lo podemos ver en el desfile de Reyes. Las gallinas también estaban presentes. Sí, las gallinas, digamos, es un poco muestra del genio romano para tenerlo todo atado y bien atado, como diría alguno. Como cuando iban a combatir, como no siempre estaban seguros de tener pájaros para hacer augurios, llevaban los pájaros consigo. O sea, lo tenían todo pensado. Entonces sacaban a esas gallinas y les daban de comer. En función de si comían o no, de cómo se comportaban, hacían el augurio. Un cónsul romano perdió una batalla naval porque cuando dio de comer a sus gallinas, estas no comieron, y en vez de, digamos, tomarlo como una precaución, tiró las gallinas al agua y dijo, si no quieren comer, que beban. Supuestamente era un mal augurio. En muchas de las representaciones del mundo romano, cuando hablamos de los emperadores, una representación clásica que parece que otorga clase, poder, distinción, es una imagen ecuestre. Sí, lamentablemente solo se nos ha conservado una muestra, y por error, que es la estatua ecuestre de Marco Aurelio. Digo por error porque la gente creía que era Constantino. Como era para ellos San Constantino, pues lo respetaron. Curiosamente no se dieron cuenta que Constantino jamás llevó barba, por lo menos se representó con barba. El caballo es un símbolo siempre de riqueza. Es como tener el BMW de la época, porque el caballo es un animal caro de comprar y caro de mantener. El caballo es un animal que puede tener muchísimas enfermedades, hay que ponerle riendas, hay que cuidarlo mucho. Entonces, ya de por sí era un animal muy prestigioso. Representarse a caballo o representarse en un carro con 2 o 4 caballos, pues claro, era el sumum. Además, seguramente Roma no sería Roma de no haber sido por los caballos, ¿verdad? Que fueron importantísimos en tantas acciones, en las bélicas también, claro. Sí, incluso había una clase social, la segunda en importancia, que era la de los equites. Equites viene del latín equus, es decir, el caballo de prestigio. Nosotros hemos heredado el vocablo caballus, que es el caballo de trabajo, el caballo de los 20 duros, por así decirlo. Pero el caballo de prestigio, es que incluso sin ir a caballo se podía ser caballero, se podía ser equite. Y que se utilizaban también para las carreras entonces. Claro. Hispania, el mundo griego ya, sobre todo en la zona de Tesalia, exportaba magníficos caballos, pero Hispania ya desde el Alto Imperio fue famosa por sus magníficos caballos. En el Bajo Imperio eran carísimos los caballos hispanos, incluso parece que en algunos mosaicos lo que se representa con más importancia no es el dueño de la villa, sino que es el caballo favorito del dueño de la villa. Caballos, lobas, perros, gansos, gallinas, águilas, son algunos de los animales que eran importantes, casi tenían un significado divino para el pueblo romano, y hoy lo hemos repasado, como siempre, en estas curiosidades de la historia con Ignacio Monzón. Gracias.